Autismo en los cuentos de hadas, El Changeling, por José Ramón Alonso, 11 de junio de 2020. Cita. La niña que di a luz fue robada. Se ha ido. Fin de la cita. Mother, a current affair, vaccination. Cita. Entonces vinieron los duendes, consiguieron entrar y se llevaron al niño, dejando otro hecho de hielo. Fin de la cita. Maurice Sendak. Maurice Sendak. Outside over there. Los cuentos de hadas son historias, a menudo con una evolución de siglos, que forman un género mutable y difícil de definir, con una estrecha relación con los cuentos populares. Las funciones de los cuentos de hadas son múltiples, pero muchas veces sus autores, además de entretener, buscan enseñar cosas útiles a los niños, avisar de los peligros, generar enseñanzas prácticas y explicar la variedad del mundo. A menudo los inventores de los cuentos de hadas incluyen personajes con características llamativas, que pueden ir de imaginativo a lo esotérico, a lo claramente patológico. Es muy probable que algunos de esos escritores hayan usado como inspiración casos reales y nos pueden ayudar a ver cómo en otras épocas se interpretaba un trastorno o una enfermedad. Hablemos del autismo. En el folclore celta, en los cuentos de Escandinavia, las Islas Británicas y Alemania, las hadas sienten debilidad por los bebés guapos. Los raptan y dejan en su lugar un changeling, un sustituto. Un niño que es el doble exacto del niño robado, pero que en realidad no es más que su reflejo y que presenta siempre alguna característica que lo delata, normalmente una discapacidad. En esa mezcla de leyendas, a veces las hadas se llevan a los mortales a su propio país, dejando en su lugar un niño hada enfermizo o un tronco de madera tan hechizado que parece ser un mortal suspirando, pero que solo espera morir y ser enterrado. En otras narraciones, un changeling es una persona, a menudo una mujer, que es transportada a otro mundo y del que no puede volver sin ayuda. En otras no son las hadas las que cambian al niño por otro, sino el demonio, los duendes, las llanas de Asturias o un jinn, una criatura sobrenatural del mundo árabe. Los cambios del changeling son tanto físicos en su apariencia como en su comportamiento. Se caracterizan por su escasa respuesta, la resistencia al afecto físico, la obstinación, la incapacidad para expresar emociones, el llanto inexplicable y algunos cambios físicos como la rigidez y la deformidad. Algunos son incapaces de hablar. Algunas de las características de estos cuentos, como la salud y la belleza iniciales del niño humano, el cambio después de algún periodo de normalidad y los comportamientos específicos de los changelings se corresponden con síntomas en algunas presentaciones del autismo. La mayoría de los cuentos de niños cambiados contienen instrucciones sobre cómo evitar que ese ser malvado te robe al niño, formas de determinar si un niño es un changeling e instrucciones sobre cómo manejar su comportamiento. Los estudiosos de los relatos de niños cambiados han llegado a la conclusión de que estos cuentos de hadas explicaban el nacimiento de niños discapacitados en culturas no científicas. Las leyendas eran el intento de la sociedad de dar sentido y hacer frente a la discapacidad infantil, proporcionando una explicación coherente para la aparición en una familia de un niño distinto. Algunos de esos cuentos, creados en un lugar y una época determinada, son crueles y preocupantes en nuestra visión actual. Uno recomienda llevar al niño donde notaste el cambio por primera vez y golpearle con una vara hasta que llore intensamente. Cita. Entonces el diablo trajo de vuelta al niño robado diciendo «¡Ea! Ahí lo tienes», y se llevó de vuelta a su propio hijo. Fin de la cita. Los cuentos sugieren a menudo que el niño con una discapacidad física o mental no es realmente descendencia de sus padres. Un problema es que esas leyendas se mantienen generación tras generación. Como explicó el folclorista Edwin Sidney Hartland, EDWIN espacio SIDNEY espacio HARTLAND en 1890, cita. Al tratar con esas historias sobre changelings, debemos siempre recordar que no estamos simplemente tratando con sagas o algo del pasado lejano, sino con supersticiones que se mantienen vivas. Fin de la cita. En 1980, casi un siglo más tarde, Hassan M. El-Shami
HASAN espacio M. espacio EL-SHAMY escribía, cita: "La creencia de que el djinn puede robar un bebé humano y poner a su propio hijo en su lugar está ampliamente difundida en numerosas partes de Egipto". Fin de la cita. Hay también argumentos sobre personas de autoridad. Los hermanos Grimm, Grimm, identifican a una de sus fuentes sobre changelings como, cita, "un ciudadano fiable de Leipzig", fin de la cita. Pero daban otro nombre que tenía un gran prestigio y autoridad en la Alemania protestante: Martín Lutero. Al parecer, aunque otros autores discuten esta afirmación, Lutero era un verdadero creyente en los changelings. Pensaba que Satán era el responsable de esos bebés cambiados y que esos intercambios eran realizados frecuentemente. En el esquema teológico de Lutero, un changeling era un niño del diablo sin un alma humana. Cita: "solo un trozo de carne". Fin de la cita. Esto hizo que fuese fácil justificar cualquier abuso sobre el pobre niño que fuera considerado un changeling, incluyendo el caso extremo de maltrato, el infanticidio. Muchos cuentos de hadas incluyen un episodio que puede ser una forma encubierta de asesinato sin tener que hacerlo con tus manos: el abandono de niños en el bosque. Es el caso de Hansel y Gretel, HANSEL, o de Pulgarcito. Pero también de niños encontrados vagando abandonados en los que se sospecha un autismo, como Víctor de Aveyrón, AVEYRON, o Kaspar Hauser, CASPARHAUSER. La evidencia de casos de autismo antes del siglo XX refuerza el argumento de que no es un trastorno o condición ligado al avance tecnológico, que no tiene nada que ver con las vacunas, las redes Wi-Fi o Internet, que no es un producto de tecnologías recientes ni de los entornos que estas tecnologías han creado. Queda por resolver si algunos de los cambios ligados al desarrollo industrial, contaminación de muy diverso tipo, han aumentado una predisposición existente en algunas personas. Por último, un mensaje. Los niños con autismo no son solo hijos de sus padres, son hijos de todos nosotros. Para leer más, la bibliografía está en el blog.